Señor consejero, ¿considera adecuado el proceso de selección para la contratación indefinida e indefinida fijo discontinuo de asistentes de museo para el Museo Jurásico de Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teberga y el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SAU Recrea? La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado es una sociedad mercantil pública y, en consecuencia, sus procesos no son oposiciones a la función pública. El marco normativo aplicable, como usted conoce perfectamente, supongo, son unas instrucciones por las que se regulan, ¿verdad?, los procesos de selección de personal llevados a cabo en empresas públicas o en entes del Principado de Asturias. Ello está regulado por un acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de abril del 16. El proceso de selección a que se refiere se desarrolló bajo la tutela, esto es importante, de la Dirección General de Función Pública, que supervisó y dio su conformidad tanto a las bases de la convocatoria, que conocerá perfectamente, y fue informada puntualmente de las decisiones que iba tomando en relación a las alegaciones, que las hubo, y mostrando su conformidad con las mismas. En todas las fases, señoría, se dio cumplimiento a la normativa, dando posibilidad de alegaciones en dos momentos. De una parte, cuando se publicaron las listas de admitidos, y de otra, cuando se publicaron los resultados provisionales. Se dio respuesta a todas, en lo que a mí me consta y nos han informado, a todas las alegaciones de acuerdo con criterios técnicos. El proceso sabe que se realizó por medios propios de la sociedad, recurriendo solo a la asistencia técnica externa para elaborar las pruebas de idiomas, inglés, alemán, que se, recurrió a una academia. Se produjeron algunas incidencias, es cierto, como en todo proceso selectivo, por otra parte, ¿no? Y, por tanto, fueron las habituales y en todas ellas, sobre todo en las pruebas de idiomas, en lo que conozco y me consta, fueron atendidas y contestadas esas alegaciones, que si quiere luego entrar en el detalle de ellas, le puedo quizás dar más explicación. Gracias. Tiene la palabra. Sí, señor consejero. Fue una convocatoria para plazas fijas de la Sociedad Pública Recrea, una sociedad mercantil, como usted bien dice, financiada con fondos públicos, que eso no lo dijo, y que gestiona recursos públicos y servicios públicos, que eso tampoco lo dijo. De ahí viene el enganche para que hoy lo tratemos aquí. Una convocatoria express para plazas indefinidas, insisto, para atender recursos públicos, para gestionar recursos públicos, para informar a la ciudadanía en los museos, para asistir a los museos públicos del Principado de Asturias, que se hizo de manera absolutamente más que rápida. 18 días naturales, 12 días totales entre la publicación de la convocatoria y la realización del ejercicio. 6 días para inscribirse en las pruebas. Se anuncia la fecha de las pruebas un viernes y se realizan el martes. Todo ello tendrá que coincidir conmigo que no responde para nada a lo que en general suele haber en las convocatorias de procedimientos selectivos públicos, que no plazas de empleo público, pero sí procedimientos selectivos públicos. En esta convocatoria se recogen, en primer lugar, ya no todas las plazas, sino que hubo 2 plazas del museo de Tito Bustillo que estaban ocupadas por personal en práctica realizando funciones estructurales que se hurtaron de esta convocatoria pública. Ahora van a tener ustedes que improvisar para cubrir esas plazas. En estas bases de la convocatoria se restringieron las posibilidades de acceso de determinadas titulaciones como Historia, Geografía, Arte, Humanidades, Biología o Geología, que eran disciplinas que en anteriores pruebas para cubrir también plazas indefinidas se habían tenido en cuenta y que además tienen que ver con las funciones propias de las que se podían realizar desde los museos. Son asistentes de museo y, sin embargo, no hay ninguna descripción de puestos de trabajo que diga en qué consisten las funciones, con lo que las pruebas que fueron convocadas en base a 2 ejercicios, los 2 tipo test, el primero de ellos simplemente lo que se hablaba era de que había que acometer pruebas sobre recursos turísticos asturianos. La segunda prueba era sobre idiomas, pero no fue una prueba ni tan siquiera oral o mixta, oral-escrita, sino que fue exclusivamente escrita con unas respuestas alternativas tipo test, que parece que tampoco responde demasiado a lo que luego se puede requerir a la hora de realizar el trabajo de asistente de museo en cada uno de los recursos públicos que tenemos. La consecuencia primera de todo esto es que el examen en sí fue, y me atrevo a decirlo, en alguna manera ridículo. Un examen donde se hicieron unas preguntas que no tienen para nada
ninguna relación con las funciones que luego había que desempeñar en los puestos de trabajo. Fue un examen, eso, ya lo digo, tipo test, fue un examen sin plantilla, los ejercicios no fueron anónimos porque se tuvo que poner nombre y apellidos firmando el examen. Me extraña que Función Pública haya dado de paso eso, la verdad. No asegura, porque no se asegura ni la transparencia ni tampoco se asegura la confidencialidad. La prueba de idiomas, ya lo digo, fue escrita y no oral. No había instrucciones del examen. Se dividió a los aspirantes en distintas aulas con tiempos diferentes. Se dijeron a viva voz algunas instrucciones en algunas aulas, mientras que en otras no se dieron. No se facilitó copia del examen. No hay plantilla de respuestas. En fin, demasiadas irregularidades. Entendemos que ni siquiera pasa la prueba del algodón de la confidencialidad, el derecho a la igualdad de oportunidades, la transparencia. Todas ellas garantías que había que haber preservado. Para nosotros es una convocatoria chapucera y lo decimos claramente y la miramos con detalle. Miramos con detalle todo lo que había ocurrido. Y le voy a decir una cosa, que si estas pruebas se hubieran convocado directamente por la Consejería de Educación y Cultura para cubrir plazas de personal laboral con la categoría, en su caso, de asistentes de museo, estas bases hubieran sido muy diferentes porque no se habría podido eludir bajo ningún concepto la garantía de unos requisitos mínimos para asegurar que la convocatoria respetara los principios de igualdad, mérito y capacidad, algo que entendemos no se produjo en esta ocasión. Las bases que se sacaron no garantizan ninguno de estos principios. Plazos demasiado ajustados, requisitos de participación restringidos sin explicación. No existen funciones de los puestos a ocupar. Las pruebas no se adaptan a las teóricas necesidades de las plazas a cubrir. Señor consejero, creemos que es una chapuza y lo decimos de verdad. Ninguna de estas incidencias garantizan los mínimos que se deben cubrir para poder justificar el que unas bases respondan a los principios que se exige para unas plazas que, insisto, no son plazas de empleo público, pero sí son plazas pagadas con dinero público, plazas de una empresa mercantil creada por el Principado de Asturias, un organismo público, por el Gobierno de Asturias, y que dependen en una empresa que tiene una dependencia también de una consejería, que es la consejería que usted preside. El PSOE, mire, viene años tejiendo una red paralela al sector público que bajo distintos formatos, uno de ellos las empresas públicas, deriva la gestión de servicios públicos, en este caso equipamientos de índole cultural, turística y deportiva ubicados en el Principado de Asturias, así como la provisión de infraestructuras para mejorar el aprovechamiento turístico. Esta derivación lo que nos lleva es a que ocurran cosas como ocurre con esta convocatoria o también otras cosas que ocurren, y mire, que son cosas que no hubieran ocurrido si se siguiera lo que nosotros planteamos, que tenemos una propuesta política muy clara con respecto a la gestión de los servicios públicos. Pensamos que los recursos públicos se gestionan mejor, de manera más ágil, más eficaz y también más barata si se prestan directamente por los órganos del Principado de Asturias, por los órganos de la Administración del Principado de Asturias. Y también eso hubiera servido para que, en situaciones como la de esta convocatoria de plazas, insisto, indefinidas, no se hubieran cometido las irregularidades, porque nosotros decimos que puede ser legal, pero no es regular, sino que es irregular absolutamente el que se convoquen las plazas en las condiciones que se convocaron, no solamente en los tiempos, sino también en la forma y también en el fondo. Rechazamos una concepción de la gestión pública que pasa por la creación, como hace su partido, de organismos y empresas interpuestas, que en muchas ocasiones lo que actúan es simplemente como meros intermediarios, que se nutren de recursos públicos para luego gestionar de manera privada, precarizando también empleo y condiciones de trabajo y devaluando la calidad del servicio. Recrea no solamente es que ya no preste ya directamente servicios que debería prestar la Administración, sino es que lo subcontrata. En concreto, en la Universidad Laboral, en lo que era la Universidad Laboral, lo que es hoy Laboral, hay nada menos que 3 empresas subcontratadas prestando servicios públicos que no puede prestar la propia Recrea. ¿Coinciden ustedes con una forma de gestionar que es la misma que tiene el Partido Popular? Unos van más a prisa, otros van más despacio, pero los dos siguen la misma pauta, que es se derivan la gestión de servicios públicos para que se lleven adelante con formas de gestión privadas. Y cuando eso ocurre, cuando estamos ante una sociedad mercantil, lo que pasa es luego cosas como esta, ¿no?, donde se cometen toda una serie de irregularidades que entendemos debería hacerle que pidan ustedes responsabilidades a la empresa Recrea o a las personas que se encargaron de supervisar el desarrollo de estas pruebas, porque se cometió una injusticia con 199 personas que tenían puestas las expectativas en un trabajo indefinido, que se prepararon para ello y que se encontraron con un chasco de prueba que les va a dejar fuera hasta no se sabe cuándo. Señor consejero, pidan ustedes responsabilidades y al menos asuman su error.
Sí, señor diputado. A ver, la cuestión quizás esencial, el proceso fue legal. Si es legal, no puede ser irregular. Son dos cosas que no casan. Se conculcó alguna norma, hubo apartamiento del procedimiento legal establecido. Si no fue así, no podemos hablar de irregularidades. Le he dicho que lo que fue el procedimiento, yo puedo convenir con usted que quizás haya sido muy acelerado, muy rápido, pero la cuestión esencial es, ¿se conculcaron las bases o las instrucciones que regulan todo eso? Si fue así, sería motivo, naturalmente, de recurso, de impugnación. Y, por otra parte, le indico, señoría, como usted sabe, cualquier procedimiento selectivo, desde lo más simple al más complejo, están sujetos a la jurisdicción ordinaria, es decir, caben recursos, alegaciones, en este caso recursos, y una vez resueltos queda expedita la vía de lo contencioso administrativo para cualquier procedimiento selectivo. Le quisiera contestar algunas de las cuestiones que ha planteado, aparte de esta cuestión general de la legalidad, que insisto, y no es por quitarme responsabilidad que tenga, función pública, la Dirección General tuteló todo el procedimiento directamente. Habla de dos plazas que efectivamente no fueron sacadas a oposición porque no concurrían en ellas pues, requisitos de estabilización, así lo entendió la Dirección General y, por lo tanto, por eso no fueron sacadas de las tres solamente una. Habla también de la especialidad. Mire, las bases buscaban un perfil no tanto de especialista, sino más bien transversal, de conocimiento de aspectos históricos, turísticos y conocimiento de idiomas. Por lo tanto, quizá la cuestión de la especialidad en un puesto tan específico como estos igual no es tan relevante a juzgar de quien diseñó las bases, ¿no? También dice que se desconocían o no se describió sucintamente o suficientemente el puesto convocado, pero en la publicación de la oferta de empleo sí que se detallaban algunas de las funciones y la descripción del puesto. Dice usted que el examen fue inadecuado en forma y contenido. Bueno, es una valoración que quizás usted lo juzgue poco adecuado. El tema no es si es adecuado o no, es si es legal o no legal, se ajusta a lo convenido y establecido o ha conculcado alguna norma. A nadie nos gustan todos los exámenes, por lo tanto, esa es una cuestión que no es relevante para lo que aquí se derime. Si el examen se sujeta a las bases establecidas, que le guste o no le guste es otra cuestión, o que lo juzgue adecuado o no, bueno, cuando diseñamos un examen no a todo el mundo le satisface como la prueba más idónea, pero en todo caso era una prueba que pretendía seleccionar, discriminar y de un modo objetivo, medible y contable. Por eso ha habido alegaciones que han sido atendidas todas ellas, no digo satisfechas, pero sí contestadas. Por lo tanto, esto le da transparencia, a mi entender, al procedimiento que, desde luego, como usted comprenderá, desconozco, puesto que ni lo he vivido, supervisado, dirigido, porque, repito, estaba bajo la tutela de función pública. Y, insisto una vez más, señorías, si alguien cree que ve conculcados sus derechos, lo que tiene que proceder es a establecer el procedimiento convenido, que es el recurso oportuno, y en su caso queda expedita la vía del contencioso. No le puedo decir más, señoría, de verdad. Muchas gracias, en todo caso, por su interés.